Cierra los ojos y recuerda. El profundo rugido del motor al arrancar, el olor característico de la gasolina, el plástico nuevo y el cuero envejecido, el tacto del vinilo caliente bajo el sol del verano. Antes de convertirse en burbujas tecnológicas sin identidad, los coches tenían alma, carácter y personalidad que definían a sus conductores. Cada modelo era una declaración de intenciones, un miembro más de la familia y un testigo de nuestras vidas. Hoy viajamos a una época en la que el coche era una aventura, la llave de la libertad y el sueño de una generación. Hoy recordamos 10 coches legendarios que recorrieron las carreteras de la España de los años 70. ¿Estás listo para este viaje por los recuerdos del asfalto? No olvides darle a me gusta a este vídeo, que es oro puro para los amantes de los coches. Número 1. SEAT 124, el caballo de batalla nacional. No era un coche cualquiera, era el coche. El SEAT 124 fue el vehículo que puso a España sobre ruedas. Este sedán era la encarnación del esfuerzo y el progreso de una clase media que empezaba a soñar con la libertad de la carretera. Era el protagonista indiscutible del paisaje urbano y rural, se le podía ver como taxi en la estación de tren, como coche patrulla de la Guardia Civil en las carreteras nacionales y aparcado frente a cualquier edificio de apartamentos los sábados por la mañana. En resumen, era un trabajador incansable que estaba donde se le necesitaba. Sus líneas elegantes y tranquilas ocultaban un mecanismo sencillo y robusto. La bandeja trasera era la fiel compañera de viaje de los viajes de verano cargados de equipaje. El sonido sólido y metálico que hacían sus puertas al cerrarse era la música de una época. Su desaparición en 1980 no solo supuso el fin de un modelo, sino también la despedida de un símbolo. Número 2. SEAT 127, el primer automóvil verdaderamente práctico. Si el 124 era para toda la familia, el SEAT 127 era para los padres y 2 hijos. Revolucionó el concepto de automóvil urbano. Con su carrocería de 2 cilindros y 2 volúmenes, era la solución perfecta para un país cuyas ciudades comenzaban a congestionarse. Ágil, económico y sorprendentemente espacioso a pesar de su tamaño. En los viajes familiares, apretujarse en el asiento trasero era un ritual por el que todos los niños tenían que pasar en los años 70. El 127 era el segundo coche preferido de las parejas jóvenes y las familias. No era solo un coche, era parte de nuestra familia. Con su parte delantera corta y su puerta trasera, su estética se centraba totalmente en la funcionalidad. Representaba una modernidad accesible, la democratización de la movilidad. Número 3. Renault 4, 4 latas, el todoterreno del pueblo. Con su simpático y un tanto burlón apodo, el Renault 4 era todo lo contrario a la sofisticación. Y eso era precisamente lo que lo hacía grande. Este coche, con su carrocería y su larga suspensión, estaba fabricado para durar. Era el rey indiscutible de las zonas rurales y los pueblos de España. Su diseño sencillo lo convertía en el compañero ideal para transportar sacos de patatas por caminos de tierra o llevar a toda la familia al mercado. Se utilizaba como el trabajador privado de la familia. El sonido característico de su motor y el tacto de la palanca de cambios forman parte del patrimonio emocional de toda una generación. El 4 latas no presumía de nada, solo hacía su trabajo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios qué coches tenías tú. Número 4. Citroën 2 caballos, la rana francesa. Si el Renault 4 es el rey del campo, el Citroën 2 caballos es su alma gemela, pero con un toque francés un poco loco. Con su diseño único, su techo de lona y su suspensión que parecía flotar sobre cualquier bache, el 2 caballos era un coche de culto. En la España de los años 70, este coche era el preferido de los inconformistas, los artistas y aquellos que buscaban un coche con personalidad propia. Era lento, ruidoso y espartano, pero tenía un encanto irresistible. Conducir un 2 caballos era toda una experiencia. Sentir el viento entrando por las ventanillas y oír el funcionamiento de cada pieza mecánica. No era un medio de transporte, sino una declaración de principios. Era el coche de quienes querían diferenciarse. Número 5. SEAT 1430, el miembro especial de la familia. El SEAT 124 era el hermano serio y responsable. El 1430, en cambio, era el hermano mayor un poco rebelde. Con una carrocería más larga y un motor más potente,
El 1430 era la versión de lujo del exitoso sedán. Era el niño mimado de la familia. Sus faros delanteros dobles y su parrilla cromada le daban un aire sofisticado. Era el coche del médico del pueblo, del pequeño empresario, de la persona cuyos negocios empezaban a ir bien. Incluso había una versión deportiva, el Especial 1600. El 1430 demostró que SEAT no solo podía fabricar coches prácticos, sino también coches con cierto carácter. Número 6. Renault 12, el sedán de la Europa moderna. El Renault 12 era la elección lógica para quienes valoraban el confort, la amplitud y el diseño contemporáneo. Con sus líneas limpias y su perfil elegante, este sedán representaba la conexión de España con los países más avanzados de Europa. Era un automóvil bien pensado, cómodo para viajes largos, espacioso para la familia y con una mecánica fiable. Su interior ofrecía un nivel de confort superior al de muchos de sus competidores. Fue uno de los primeros automóviles de muchas familias que empezaban a irse de vacaciones a la costa. El Renault 12 no gritaba, susurraba. Su tranquilidad y calidad lo convirtieron en un favorito silencioso. Si tienes algún recuerdo relacionado con el Renault 12, me encantaría leerlo en los comments. Número 7. Simca 1200, el coche de los jóvenes. Mientras que la mayoría de los coches parecen cajas prácticas, el Simca 1200 rompió moldes con su carrocería de 3 volúmenes y su parrilla delantera característica. Este coche compacto y con forma de coupé se convirtió, especialmente a finales de los años 70, en el coche de los jóvenes con estilo. Era el coche preferido de quienes querían añadir estilo a su vida. Era diferente, tenía un aire europeo y su diseño lo hacía parecer más caro de lo que era. La versión S, con llantas de aleación, era un coche que muchos envidiaban. El Simca 1200 era para conductores que querían expresar su personalidad y buscaban algo más que un simple medio de transporte. Número 8. Ford Fiesta, primera generación, el pequeño gran revolucionario. Cuando el Ford Fiesta salió al mercado en 1976, trajo consigo un soplo de aire fresco. Era moderno, divertido de conducir y se adaptaba perfectamente a los nuevos tiempos. Este práctico vehículo demostró que un coche pequeño podía ser seguro, ágil y tecnológicamente avanzado. Era un coche tan avanzado como seguro y rápido. Su diseño, con su parte delantera inclinada y su aspecto alegre, era un reflejo de la modernidad. El Fiesta se convirtió rápidamente en un gran éxito como coche ideal para la ciudad y las carreteras secundarias. Era el favorito de los conductores jóvenes. Supuso un punto de inflexión en este segmento. Número 9. Peugeot 504, señor. En el otro extremo del espectro se encontraba el Peugeot 504. Con sus líneas rectas y su porte noble, este sedán era sinónimo de solidez, calidad y un estatus determinado. Era el coche del director de banco, del industrial provincial, de los exitosos. Se había convertido en un vehículo que representaba el éxito. Su carrocería era casi indestructible, su conducción era tranquila y su interior rezumaba calidad. El 504 inspiraba una confianza absoluta. No era un coche para impacientes, sino para aquellos que veían el automóvil como un arte de la durabilidad. En una España en rápida transformación, el Peugeot 504 era un bastión de elegancia atemporal. Número 10. SEAT 600, el pequeño gigante. Y terminamos donde todo comenzó para millones de españoles, con el SEAT 600. Aunque su producción en serie finalizó en 1973, su espíritu y su presencia dominaron toda la década. El 600 no era un coche, era un fenómeno social. Era el coche que motorizó un país, que permitió a las familias trabajadoras escapar de la ciudad los domingos y que se convirtió en el primer espacio privado para miles de jóvenes. El coche que entró en nuestras familias, que incluso pasó a formar parte de ellas. Apretujarse en sus pequeños asientos, arrancarlo tirando de la palanca, escuchar el rugido de su motor trasero, eran emociones que definían una época. El 600 nos enseñó a imaginar el horizonte. Era el coche de todos y siempre lo será. ¿Lo recuerdas? Hemos llegado al final de nuestro viaje. Estos coches no eran solo metal y goma, eran el termómetro de nuestros sueños, el espejo de una sociedad en movimiento. En sus asientos se vivieron primeros amores, vacaciones inolvidables, carreras contra el tiempo. Eran máquinas con alma. ¿En cuál aprendiste a conducir?
¿Cuál fue la protagonista de tu primer viaje sin tus padres? Cuéntamelo todo en los comentarios, me encantará leer vuestras historias. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, no olvidéis darle al me gusta al vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos.